Hola amigos, estamos aquí para hablar de economía y política, de política y economía. Uno no sabe aquí cuál es el caballo y cuál es la carreta. Lo importante es que tengamos una idea clara de que una no camina sin la otra. La economía necesita de lineamientos políticos y muchas veces esos lineamientos políticos están restringidos por la capacidad económica que tienen los países, que tienen los estados. Ha sido de mucha discusión en estos días el asunto del FMI, de la deuda externa venezolana, y una pregunta que a uno le viene a la cabeza es, bueno, ¿y cuál es el miedo que se le tiene al Fondo Monetario Internacional? ¿Es así de monstruoso, es así de demoníaco que no se puede hacer nada? Esto es una pregunta para Alexander, que es, como ustedes saben, un experto en economía, que nos va a ilustrar un poco al respecto. Alexander, hola. Gracias, José. Yo creo que podemos ponerlo en contexto. Venezuela tiene serios problemas financieros, yo los he llamado terminales, sin salida. Al menos que Venezuela entre en un proceso de reestructuración de sus pasivos, de su deuda, y al mismo tiempo de grandes reformas económicas. De lo contrario, el país tiene una ruta de empobrecimiento que viene desde hace unos 8 o 10 años, a tales niveles en los cuales el ingreso per cápita se ha partido en 3 pedazos y hoy solamente se corresponde a un tercio de lo que tenía hace 8 años. Eso en dólares, ¿cuánto es por cabeza? Alrededor de 4.150, 4.300 Y eso dólares per cápita, nos ubica en la que viene región. en el puesto número 17, somos los países más pobres del continente. Cuando hablo de pobre, hablo de empobrecimiento. Es decir, no para el empobrecimiento de fluir y de ir destruyendo la calidad de vida del venezolano, entrar en los niveles donde nadie hubiese sospechado al cual hubiese caído. Parte de, fundamental, la esencia del problema arranca de una agenda política de gobierno en el cual el objetivo era transferir a cualquier costo, comprando, expropiando o simplemente invadiendo activos privados al Estado. Eso creó un Estado inmensamente grande e insostenible que tiene que fiscalmente operar y no hay forma de que lo haga a menos que produzca lo que ha hecho, una gran hiperinflación, porque el Banco Central ha tenido que monetizarlo. Independientemente del gobierno se ha mantenido pagando la deuda, ha pasado a niveles de ser el país más riesgoso del mundo, inclusive por encima de Grecia y de Ucrania, países que tienen serios problemas. El riesgo venezolano es el más persistente del mundo en los últimos años. Yo diría en los últimos 50 años no ha habido un país con un riesgo persistente. Me explico. Viene a lo largo de unos 4 o 5 años mostrando un enorme riesgo y un temor a un default, a una pérdida, a una cesación de pago. Y eso ha incrementado el riesgo. De hecho, nos sacó del mercado de capitales. Venezuela no emite deuda en el mercado de capitales porque los intereses a pagar serían enormes, por encima de 20%. Eso ha hecho, sin embargo, que los bonos venezolanos sean los bonos más apreciados en el mercado de bonos basura. La deuda venezolana es considerada junk, basura. Es deuda que es muy barata. Y si es basura, ¿por qué es apreciada? Porque es que tiene intereses muy altos, pero como es muy barata, entonces un inversionista compra una deuda por 50% de su valor, está comprando 100, está pagando 50. Pero acá, además de eso, está sumando una tasa de interés inmensa que está por encima de 8 a 12%. Entonces tienen unos bonos que son muy baratos, pero son muy rendidores. Y al Pero final... déjame a ver si explicamos esto, a ver si todo el mundo lo entiende. Yo voy y compro un billete de $100,000 por 50,000. Exacto, es Y cierto. al final del año me van a pagar intereses por el orden de $12,000, ¿no? Correcto, exacto. Y todavía tengo $100,000 nominalmente. Entonces tienes una mezcla de lo que te ganaste por comprar un bono por la mitad de su precio, sabiendo que va a ser redimido en el 100%, en el mejor de los casos, y al cual tienes que sumarle entonces los intereses que tú has venido devengando. Eso se le llama rendimiento al vencimiento, que los venezolanos son los más altos del mundo. Están entre 22 hasta 30%. Y por eso es que vemos que grupos de intereses financieros, banca de inversión internacional, grupos de tenedores importantes, y muchos entre ellos asociados al gobierno venezolano, tenedores de deuda, han creado una especie de ambiente de lucha, si se quiere, institucional y política,
frente a la posibilidad de que Venezuela vaya al FMI y haga una enorme reestructuración de su deuda y reformas económicas importantes, lo cual pasaría, por ejemplo, por reestructurar, por un mandato del FMI, la deuda de mayor costo que tiene Venezuela hoy, que está pagando por ella rendimientos de vencimiento entre 22 y 30%, que es la regla a la que nos estábamos refiriendo. La deuda a la que nos estábamos refiriendo, que la deuda, aunque muy barata, es de alto costo porque rinde muchísimo. Esa deuda es la primera candidata a ir a una reestructuración. Y eso quiere decir que los tenedores de esos bonos empezarían a percibir menos dinero eventualmente serían canjeados esos bonos por bonos de intereses mucho más baratos, con un valor mayor, y eso representa un esquema que lo conoce el mercado internacional y los círculos políticos internacionales como la quita. Es un argentinismo que dice que uno de los mecanismos para poder aliviar la carga sobre el pago de la deuda de un país es a través de una quita, es decir, eliminación de deuda. Ese mecanismo opera a través de una reestructuración de la deuda. Pero en el caso del FMI, eso ocurriría bajo el paraguas del FMI. A este mecanismo se opone la banca internacional, se oponen grupos de tenedores de deuda que lo hacen a través del banco, a través del gobierno venezolano. Y uno consigue una curiosa asociación. Yo he conseguido que entre el discurso del gobierno contra el FMI y el discurso de la banca que dice que no hay que ir al FMI, hay una gran congruencia, una coincidencia importantísima. Que puede llamarse conspiración en este caso. Y de veras, obviamente, porque claro, hay una conspiración para la posibilidad de ir al FMI, que es la alternativa de menos costo para Venezuela. Claro, porque para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, Alexander, evidentemente, si yo tengo que gastar dinero en pagar los intereses de estos bonos, más los bonos que se cumplen, llegan a término y tengo que pagarlos, este año está estimado en ¿cuánto? Está cerca de los 12.000 millones de dólares. Esos 12.000 millones de dólares son importaciones que no se hicieron en Venezuela, eso es menos comida, menos medicinas, menos vehículos, bueno, un deterioro evidente de la calidad de vida del venezolano. Pues eso, tú tienes toda la razón. Y por eso es que vemos un gobierno y a la banca internacional como muy de acuerdo, la banca de inversión internacional, cuyos grandes nombres no quiero decir, pero todo el mundo los conoce, que lo ves en los medios de comunicación del mundo y de Venezuela diciendo de que no hace falta ir al FMI. No les hace falta a ellos, cuyos clientes o ellos mismos, esos bancos, están llenos de bonos venezolanos de alto rendimiento porque están ganando muchísimo dinero. Yo no tengo nada en contra de que lo ganen. Eso quiere decir que al final el gobierno está complaciendo a los tenedores de deuda, a los tenedores de bonos de la deuda, está complaciendo a la gran banca internacional. Claro, al final hay una gran alianza entre el gobierno y la banca, porque lo que el gobierno tiene que hacer en las actuales condiciones de astringencia financiera y emergencia es simplemente tocar la puerta del FMI porque es el costo menor. Un endeudamiento con el FMI para resolver problemas financieros venezolanos está entre el 0 y el 1%, porque las tasas de interés están en el piso. Eso le está pasando a Grecia, por ejemplo, que hizo un acuerdo con el FMI con tasas del 1%. Nosotros deberíamos hacer lo mismo para salir de los bonos y las deudas al 12%, al 10% y al 8% y reducir el gasto que tenemos para que entonces el país pueda comer los 3 golpes al día. Claro, porque evidentemente lo que está pasando es que si el gobierno venezolano le da prioridad al pago de esta deuda carísima, eso lo está haciendo a espaldas de los venezolanos y peor aún, en detrimento de los venezolanos que no tienen acceso a una cantidad de bienes que no vienen porque no hay dinero, porque se le da preferencia. Pues, y eso trae, claro, eso que dice es correcto, pero eso tiene que sumarle un elemento, de que la hiperinflación que estamos viendo en las calles de Caracas es parte del mismo fenómeno. Porque en un acuerdo con el FMI la hiperinflación desaparecería de un plumazo en un arreglo financiero y en un conjunto de reformas económicas y en una actitud frente a la economía de manera más lógica, que es la que no tiene el gobierno venezolano. Pero tendría que hacerlo. El gobierno venezolano y los políticos del gobierno de Venezuela le tienen miedo a eso porque eso, un arreglo con el FMI, eliminaría los perversos acuerdos siniestros, lógicos, tácitos, no tiene por qué firmarse en un papel, que habría entre el gobierno que paga la deuda y la banca que cobra muchísimo dinero por la deuda, porque la deuda venezolana es barata pero es costosa, pero entonces en el mercado de bienes y servicios falta leche, falta pollo, falta aceite,
falta comida, falta alimento, como tú lo decías, falta Bueno, medicina, cauchos, baterías, todo. repuesto de los Entonces no tiene ascensores. sentido. No tiene sentido destruir a Venezuela para pagar la deuda cuando se puede hacer un arreglo con el FMI fácilmente, muchísimo más barato y el Banco Mundial, y entonces entramos a un conjunto de reformas, una economía más barata, menos problemas, pero adquiriendo una deuda con el FMI que es realmente muy barata. Ahora, Grecia, eso, yo, por supuesto, ahorita estamos terminando este segmento. Yo creo que para una segunda parte, Alexander, sería interesante hablar si es verdad que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional atenta contra la soberanía del país. Pareciera, según lo que tú estás diciendo, que más bien le da al país una mayor capacidad de operación, una mayor capacidad de maniobra y que le devuelve de alguna manera el control a Venezuela de su gasto público y de su manera de manejar el dinero. lógico, la forma de racionalizar el sistema económico actual, que es de elevada deuda y de grandes ganancias para todo el que compró deuda venezolana a precio de bagatela, con intereses inmensamente altos como estamos pagando, es más barato ir al FMI para emitir unos documentos, unos papeles, una deuda del 3-4%, del 1 al 2%, salir de aquella deuda costosa y entonces ir a grandes reformas económicas y a una lógica en términos de la política económica para que el país retorne al crecimiento y sin necesidad de forzarnos, como está ocurriendo hoy, a través de una hiperinflación, de la escasez y de un empobrecimiento que parece no tener fin. Bueno, Alexander, lo vamos a dejar en esta entrega hasta aquí. Quedamos entonces pendientes de hablar del asunto de la soberanía y de si es verdad que el Fondo Monetario Internacional es ese monstruo que viene del imperio y a robarse nuestros recursos o si por el contrario, más bien es una manera de que Venezuela recupere el control sobre su economía. Bien amigos, hasta una próxima entrega. Vamos a seguir hablando de política y economía, que es uno de los asuntos que tiene mayor prioridad en Venezuela en estos momentos. Hasta la próxima.